Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. En el siguiente podcast vamos a charlar con Germán Gasparotti. Él es programador senior full stack en Canadá y nos contará su historia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nos encontramos acá con Aurora. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, por suerte, muchas gracias. Hoy tenemos como invitado a Germán Gasparotti, un profesional dentro del mundo IT con muchos años de experiencia, que nos va a contar sobre su carrera, su perspectiva, cómo ser un programador en un mes y ganar en dólares. No, mentira. Eso no. O sí, no sé, ya veremos. Bienvenido, Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme acá en el podcast con ustedes. Hola Germán, bienvenido. Gracias a vos. Bueno, vamos a ir directo al grano. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Siempre supiste que ibas a dedicarte al IT? La verdad que te diría que sí. A mí, desde que tengo la primera computadora a los 8 años, fue algo que siempre me gustó. La rompí 3 veces en menos de un mes. Y bueno, después la aprendí a arreglar. Así que ahí fue como que... Tal cual, sí, la tercera vez la arreglé yo solo. Perdón, pero ¿la rompiste enojado porque no salía algo o se rompió sin querer? No, la rompía, bueno, eran otros tiempos, era DOS y borré el DOS, borré el sistema operativo de la computadora. Así que 3 veces en menos de un mes. Pero bueno, así se aprende, ¿no? Del error vamos aprendiendo. Tal cual, Sí. Prueba y error. Ya que estamos en tema, que estás contando que bueno, que fue mucho prueba y error y demás, ¿estudiaste de manera autodidacta? ¿Fuiste a la facu? ¿Cómo fue ese camino de aprendizaje? Bueno, obviamente cuando tenía 8 años no iba a la facultad. Tal cual. Y fue todo bastante autodidacta, en esa época de revistas y ese tipo de cosas. Y si no, manuales en papel, esos tradicionales manuales con papel y letras que tienen ahí. Súper chiquito. Así aprendí un montón de cosas. Sí, la verdad que empecé de chico. Y después, bueno, obviamente sí, una vez que ya era adulto, ponele, que llegué a la época de elegir la universidad, no tuve dudas y empecé a estudiar en la UBA, una carrera de ingeniería en informática. Así que primero el CBC y después toda la carrera. Pesadita, ¿no? Es muy divertida, pero tiene muchos años, es mucho tiempo, hay muchas cosas y es la UBA. Está buenísimo, te enseñan un montón de cosas, pero también te enseñan un montón de cosas que tal vez no tienen tanto que ver con programar y esas cosas. Mucho de electrónica, química, que tal vez no es tan necesario para el día a día, ¿no? Pero bueno, se aprenden y después sirven todas esas cosas, ayudan a pensar diferente. Claro, como un conocimiento más general aparte, no solo de programar. En este caso. Tal cual, o sea, vos arrancás la carrera y de programación tenés 4 horas por semana. Después tenés matemática, física, química y todo ese tipo de cosas colaterales. Y quizás recién en el tercer año es que ya tenés más de la mitad del tiempo con materias que son de programación propiamente dicha o de tecnología relacionadas a una computadora, ¿no? Tenés sistemas operativos o estructuras de datos que son más interesantes, por lo menos para nosotros que nos gustan este tipo de cosas. Buenísimo. Y hablando de esto de también que nos comentabas que desde chiquito, en sí, ¿de dónde comenzó tu influencia por la tecnología? Por la tecnología, y yo diría, mi papá es ingeniero también, electrónico, y bueno, nada, en casa siempre había cosas así. Si un televisor se rompía, había que arreglarlo, y él estaba ahí arreglándolo, y yo tal vez estaba al lado. Así que como que empezamos por la electrónica, y bueno, después aparecieron las computadoras, y bueno, a partir de ahí fue siempre computación, no tanto la parte de electrónica. Pero sí, yo diría que arranca por ese lado. Después, bueno, como todos sabrán, o sea, una vez que te metiste en el mundo de las computadoras y empezaste a hacer tus propios programas y hacer que haga las cosas que vos querés. Mi primer programita fue una tabla de posiciones para llevar los partidos del torneo de fútbol. Así no tenía que andar esperando al lunes a mirar el diario.
¿Cómo fue que ingresaste al mundo IT, digamos? ¿Siempre trabajaste en el rubro? ¿Tuviste algunos otros trabajos? ¿Cómo fue tu Sí, primera tuve entrevista? suerte. Yo tuve 3 entrevistas, o sea, me presenté para un primer puesto de trabajo en el cual no quedé, que era en Cisco. Después me presenté para otro puesto de trabajo en una empresa que también era un partner de Cisco, que ellos vendían el hardware de Cisco. Y después también mi papá encontró el diario un domingo y yo ya había rendido todas las materias, así que se ve que me vio con mucho tiempo libre. Me dijo, mira este hermoso, esta propuesta laboral. Empleo acá. Tal cual, fíjate, es una empresa de agro, están buscando pasantes. Y bueno, nada, fui a la entrevista con ellos, fue un proceso largo, tuve una primera reunión. Después me habían dicho que en principio no, por el promedio, pero bueno, después me volvieron a llamar y una vez que empezamos con la segunda ronda de entrevistas, ahí el proceso se aceleró un montón y empecé a trabajar como pasante en el área de infraestructura, en una empresa de agro, Syngenta, y trabajé en esa empresa durante 7 años, empezando de pasante, después como analista, después tuve una especie de liderazgo de un equipo y bueno, después ya estaba a cargo de todo el equipo de infraestructura en lo que era Latinoamérica Sur, que incluía Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y bueno, después de eso, justo en ese momento estamos hablando principio de los 2000, ¿no? 2004, que es cuando yo arranqué. Y en ese momento el desarrollador quizás no era tan bien visto como es ahora. Uno estudiaba en la facultad y todo el mundo te decía, no, tenés que apuntar a una carrera más gerencial. Y bueno, después cambió todo el mercado y el desarrollador pasó a ser esa figurita difícil, que era difícil de conseguir. Y eso, bueno, eso también me llevó a mí para meterme un poco en el mundo de desarrollo. Y en el 2011 empecé a trabajar con Netkel, tratando de hacer desarrollo con .NET principalmente. Empezamos con SharePoint y ahí empezó más que nada mi carrera de desarrollador. Ahí ya no me volví a ir de ahí y me quedé desarrollando distintas tecnologías. Ya te digo, comenzamos con SharePoint.NET, que incluye un poco de HTML, CSS y todo ese tipo de cosas, un montón de jQuery en ese momento. Y bueno, después estuve 5 o 6 años ahí hasta que decidimos con mi mujer que nos queríamos mudar y conseguimos un amigo que estaba trabajando acá en Canadá y bueno, me hizo la entrada con la empresa en la cual él estaba trabajando y bueno, quedé y nos mudamos para Canadá y seguimos desarrollando acá en Canadá desde ese entonces. Así que estás viviendo en Canadá, ahora nos estás hablando desde allá. Sí, yo estoy en Ottawa en este momento. Ah, mira, así que acá estamos con calor. Todo el mundo piensa que quizás no hace calor en Canadá. Bueno, hace mucho calor en el verano. 30 grados, 35. ¿Y cómo te sentís con el cambio cultural viviendo allá? Personalmente, la verdad es que a mí me encanta. La gente acá es muy receptiva. Canadá es un país que tiene más de 30-40% de la gente que es inmigrante. Entonces están muy abiertos a gente que venga de otros lados. Yo siempre en chiste digo que es muy difícil encontrar un canadiense. Porque en general empezás a hablar y son todos de otro lado. Entonces uno va a comprar cosas o vas a una plaza o a cualquier lado y siempre encontrarás gente hablando en español. Gente cuando te escuchan y tal vez notan que venís de otro lado, te empiezan a preguntar de dónde sos. Cuando hablas Argentina, lo primero que sale es a veces Ginóbili, a veces Messi, algunos con Maradona, pero es más por el lado de Messi y de Ginóbili. Pero sí, la gente es muy receptiva. Eso es lo que tiene de bueno. Cuando necesitas ayuda con algo, te van a ayudar. Y son muy abiertos a que tal vez vos no hables perfecto en inglés. O sea, si no lo hablas perfecto, nadie te va a estar corrigiendo, van a tratar de entenderte. Si te preguntaron algo y contestaste cualquier otra cosa, te van a repreguntar de otra manera para no hacerte sentir mal. Qué bien eso. Así que eso está muy bueno, la verdad que sí. Ayudó mucho al principio. Después, bueno, uno ya se acostumbra con el idioma y empezás a conocer más las cosas locales. Pero al principio no tener ese choque estuvo muy bueno.
¿Y qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, que recién está empezando, digamos, en este mundo y quiere irse a trabajar afuera, por ejemplo? Bueno, lo más importante para mí es el hecho de que justamente puedan hablar en inglés. O sea, salvo que estés pensando en irte a España, que es el único lugar donde uno quizás puede ir con español en Europa. Después el inglés te va a abrir muchísimas puertas. Y después, por otro lado, el tema de la tecnología. Hoy hay millones de tecnologías, entonces uno no puede saber todo. Es imposible saber todo. Es elegir la que a uno le guste, especializarse en eso y después ir a buscar oportunidades en esa tecnología. Y no tratar de ir ya a cualquier entrevista, cualquier cosa con el objetivo de irte. Es tratar de mostrarle a esa persona a la cual va a tener que invertir en vos para traerte, esperar los tiempos, hacer papeles y un montón de cosas. Mostrarle de que cuando vos llegues va a haber mucho valor agregado con tu trabajo. Y para eso lo mejor es ser muy bueno en una tecnología, que es la que esa persona está necesitando, ¿no? ¿Existe esto realmente entonces de que alguien te lleve o es más un mito? O sea, que muchos casos por ahí dando vueltas en internet y demás que a veces cuentan, no, conseguí a alguien de afuera que me pagó todo, me llevó, existe entonces, pasa. Sí, yo creo que eso de conocí a alguien afuera que pagó todo y me llevó, eso no es tan común, por lo menos en mi experiencia no es tan así. Lo que sí existe es la posibilidad de postularse a un trabajo y decirle a esa persona, sí, yo estoy dispuesto a pagarme todo e ir para allá si vos me ayudás con la postulación para en el caso de Canadá, que es el que conozco, ellos tienen el concepto de permiso de trabajo o work permit. Entonces conseguir ese famoso work permit que te permite mudarte a Canadá, trabajar para esa empresa, pero en general eso de te van a buscar y te traen de la manito y te pagan el avión y te ponen una... esa parte ya... Yo esa parte la dudaría. Si alguien viene con si es tan bueno, algo raro está pasando. En general lo que va a pasar, sí, las empresas están abiertas a traer a traer gente de otros lados, siempre y cuando tengan el conocimiento técnico que ellos necesitan. Pero va a quedar mucho en uno en armar los papeles, conseguir las traducciones, mandar todo en tiempo y forma y pagarse los aéreos y una vez que llega pagarse el alquiler y tener los fondos para poder establecerse. Después en Canadá es muy difícil hacer lo que el típico que uno escucha en Twitter o en Instagram, que vos ves que me fui a Europa sin trabajo, sin nada, total tengo el pasaporte y conseguí trabajo en un día. Eso acá en Canadá está muy muy difícil. romantizado todo ese tema. Sí, esa parte, especialmente con Europa, porque bueno, en Argentina todos somos europeos. Sí. Todos tenemos un abuelo italiano, bisabuelo italiano o español, y el que quiere conseguir el pasaporte de una forma u otra siempre se puede conseguir. Y bueno, uno se va a Europa pensando de que lo van a recibir con los brazos abiertos. Y de vuelta, no tengo la experiencia personal en Europa, pero sí es como que en Canadá no es tan fácil. O sea, uno llega, tiene que buscar el trabajo, vas a tener quizás 2-3 meses en los cuales no vas a tener ingresos y tenés que vivir con el costo de vida local. Tenés que pagar un alquiler local, tenés que comer con los dólares o los euros y todo eso lleva plata, tiempo y genera un montón de estrés, me imagino. Mi recomendación es siempre tratar de ir con trabajo, obviamente. Claro. Eso y bueno, como decías, especializarte en alguna tecnología que te interese y inglés, full. Tal cual, el inglés es fundamental desde mi punto de vista, porque si te van a llevar desde otro lugar del mundo, de nuevo, salvo que sea España, que es muy específico, vas a necesitar comunicarte. Y obviamente en inglés es más que necesario. Y lo que hablaba antes de la tecnología, si a vos te gusta Angular o Frontend en general, no es necesario saber Angular, React, Vue y todas las otras tecnologías que puedas llegar a ver. Especializate en Angular específicamente, que es la que te gusta, y después postulate en todos los trabajos que digan necesitamos a alguien con Angular. Generá ese perfil tuyo en donde vos vas a una entrevista y sabés más que el que te está entrevistando. Y retomando un poquito, hay una frase que es muy conocida, sin junior no hay senior. ¿En esto estás de acuerdo? ¿Qué pensás? En eso estoy 100% de acuerdo. Lamentablemente, si el junior quiere venir a trabajar afuera, va a ser muy difícil que una empresa invierta en un junior desde el exterior. Eso es algo que hay que generar localmente. O sea, acá en Canadá hay mucho incentivo para las empresas para contratar los juniors y generar ese seniority que lleva tiempo.
Es ganas, pero además es tiempo. Pero es muy difícil que una empresa vaya a traer a alguien de afuera como junior para desarrollarlo acá, porque para buscar un junior lo van a buscar a la universidad acá al lado y lo tienen. Claro. Entonces, eso es algo que hay que trabajar a nivel país y que las empresas tienen que buscar la manera de que un junior pueda desarrollarse. Yo creo que el mayor problema que hay hoy en las empresas que no quieren contratar juniors es, por un lado, porque quizás lo intentaron en el pasado y el junior entró, trabajó 3-6 meses y después se va como semi-senior. Entonces, y cobra 30, 40, 50% más. Entonces ahí yo creo que hay un tema en las empresas en armar un programa de capacitación y que venga acompañado de incentivos para que la persona se quiera quedar. En definitiva, el problema que hay hoy con los juniors desde mi punto de vista es ese. El junior entra y una vez que tiene la experiencia la empresa no lo reconoce y entonces se va a buscar algo afuera, el mercado está. Claro. ¿Cómo ves el trabajo, digamos, del programador en un futuro? Porque hoy en día está muy demandado el rol. ¿Crees que va a seguir siendo igual o crees que se va a establecer en algún momento esta demanda? Yo creo que la demanda por programadores va a seguir existiendo. Lo que también creo es que, y es algo que charlaba con gente el otro día, las tecnologías van a ir cambiando y eso es algo que está muy bueno. Por un lado, y por otro lado, bueno, tiene esa demanda en la persona de mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero por otro lado, te da la posibilidad de que si estuviste trabajando, por ejemplo, con Angular, no te gustó, y bueno, arrancá con otra. La que esté más en boga en este momento, qué sé yo, el otro día Google sacó una nueva plataforma completa. Bueno, empezá a trabajar con esa, especializate en esa, y dentro de 1 año, 2 años, probablemente sea una de las tecnologías más demandadas del mercado. Entonces, esa renovación que hay en las tecnologías ayuda a que uno pueda arrancar de vuelta en algo que le guste más y no quedarse totalmente desactualizado. Al contrario, vas a ser una de las personas que más preparada va a estar en esa otra tecnología. Entonces es como un reciclaje, pero creo que la demanda por programadores no veo que baje. Estamos en todos lados. Esa es una de las preguntas que en sí, ¿cuáles son tus mentores? Si escuchas algún podcast, recomendás algún canal. Ok, perfecto. No, sí, yo en mi caso la verdad es que yo trabajo mucho en lo que es backend con .NET y Microsoft tiene una muy buena documentación y cada vez que sacan algo nuevo me mantengo al tanto con los updates que ellos hacen principalmente para ver qué es lo que viene, qué es lo que están, cuál es la planificación que tienen para .NET en general, Azure, que es lo que más utilizamos en el día a día. Por otro lado, tengo un par de gente que sigo, Jimmy Bogart, que es uno de los que ha escrito varias librerías para .NET. No lo sigo en podcast, lo sigo en Twitter y ese tipo de plataformas. La realidad es que estoy escuchando muchos audiolibros en este momento. No necesariamente de tecnología, me echo entre tecnología y ciencia ficción. Pero sí, la realidad es que para mantenerse actualizado yo lo que trato es, de nuevo, sí, trato de ir a la fuente. Si mi fuente en mi caso que es Microsoft, trato de mantenerme actualizado con los eventos de Microsoft. Microsoft tiene las charlas que hace para desarrolladores, entonces bueno, sumarse a esas charlas, escuchar aunque sean las que más me interesan, agarrar los libros cuando salen las nuevas versiones que explican las diferencias con las anteriores y tratar de poner en práctica. Lo que más importa para mí, para mantenerse actualizado, es no solo es leerlo, sino que además es agarrar, sentarse en la computadora y aplicarlo, aunque sea en un proyecto que no tenga ningún sentido, pero aplicarlo para ver cómo funciona, porque cuando lo necesites en tu trabajo o en tu proyecto o en tu programa o lo que sea que estés haciendo, vas a saber que eso existía y lo vas a saber utilizar. Entonces, por mi lado, yo lo que hago es eso. De nuevo, si estuviese mirando y trabajando con Angular, estaría mirando la documentación de Angular y el equipo de Google, qué es lo que hacen con el proyecto y la plataforma y cómo van avanzando hacia futuro y cuáles son las ideas que tienen. Pero si no sigo ningún podcast en particular, busco lo que me interesa en el momento. O las cosas nuevas, por ejemplo, más recientemente estoy usando mucho Blazor de .NET, que es una
es la nueva versión de UI de Microsoft, que creo yo que en los próximos años va a tener mucho más uso. Y nada, estamos al día. La otra vez hubo un evento en donde se juntaban programadores durante 48 horas para tratar de encontrar bugs y resolverlos. Y bueno, en eso yo me sumé, estuve trabajando con ellos y ese tipo de cosas son muy interesantes, se aprende un montón. Está bueno, estando en el interactivo. Exacto, sí, y hoy todo este tipo de tecnologías que nosotros utilizamos para desarrollar tienen ese tipo de cosas. Tratan de generar una comunidad y que la comunidad se retroalimente. Y la verdad es que si uno quiere y le interesa, está muy bueno porque hay muchas actividades que uno puede hacer y que lo va a mantener al tanto de cómo viene y cómo va cambiando la cosa. Hablando de las tecnologías y todo, para ser un programador hecho y derecho, ¿es necesario hacer una carrera hoy? Bueno, eso creo definitivamente que ha cambiado considerablemente con respecto a 20 años atrás cuando yo empecé a estudiar. Yo creo que hoy una persona de 18 años termina la secundaria y si fue una persona que le interesó programar y aprender por su cuenta puede llegar a saber más que un desarrollador que tiene 10 años de experiencia. Por lo menos en las tecnologías de ahora. O sea, yo no creo que sea necesario. Por otro lado, creo que ayuda muchísimo justamente con esto que hablaba de que las tecnologías cambian, ¿no? Entonces, antes hablaba justamente en la UBA. A mí no me enseñaron una tecnología. En la UBA te enseñan a pensar como programador y no necesariamente aplicarlo en una sola tecnología. Los trabajos se podían hacer en cualquier tecnología que uno quiera. Podía usar .NET, podía usar Java, podía usar PHP. Bueno, hoy por hoy efectivamente no se usa. Pero lo que voy es que uno decidía con qué tecnología lo hacía porque al profesor no le interesaba. El objetivo era aprender a programar. Entonces eso hace que hoy cambie de tecnología y uno está preparado para adaptarse a la nueva tecnología. Entonces, tal vez esa persona de 18 años que sale de la secundaria y sabe programar, a los 2 años no estudió, esa tecnología se deja usar y tal vez hacer el catch-up con una nueva tecnología no sea tan fácil. Entonces yo creo que estudiar es importante para generar esa base que te va a permitir a vos adaptarte a los cambios que vienen. Ahora, ¿es necesario estudiar para ser desarrollador? Definitivamente no. Hoy el mercado lo demostró. Hay mucha gente con la cual yo trabajo que no necesariamente tienen título y son excelentes programadores. Claro, una base que tengas vos y después puedas adaptarte a las tecnologías, está perfecto. Totalmente. Pero bueno, queda en uno y obviamente es mucho más difícil si uno no estudió quizás generar esa base, pero si uno es lo suficientemente curioso y le gusta leer y estar al día con todo lo que viene, tranquilamente lo puede hacer sin estudiar. ¿Qué te relaja mientras trabajas? ¿Escuchas alguna música? ¿Dejas alguna serie de fondo? En realidad uso a mi gata. Ella es mi copilot. Ella está conmigo, así que está siempre acá al lado mío cuando programo. Está terapéutico, dicen que absorben las energías, así que... Totalmente, sí, es verdad, es 100% verdad eso. Ella está acá conmigo, pero bueno, antes tal vez sí usaba un poco de música y eso, pero no, en general trabajo desde casa, entonces quizás cuando uno está en una oficina sí necesita como aislarse. Yo trabajo desde casa, tengo mi habitación donde hago mis cosas, tengo ventana hacia verde, entonces miro para afuera si quiero mirar para afuera. Fundamental eso. Sí. Tal cual. Y ya te digo, ahora tengo la gata que se sumó hace 3 meses y la verdad es que está todo el tiempo acá mientras trabajo. Así que eso es más que terapéutico. Bienvenida a la familia. Sí, totalmente. ¿Hay algo que te hubiese gustado hacer que no hayas hecho? Si volvieras, digamos, en el tiempo, ¿harías todo igual? ¿Habría cosas que modificarías? A ver, no me quejo realmente de lo que tengo y de lo que he conseguido hasta el momento. Creo que si pudiera cambiar algo, no es algo grande, pero sí el hecho de empezar a programar quizás antes, más profesionalmente, en lugar de haber esperado tanto para dar ese paso. Que yo, el tema es que en ese trabajo no estaba trabajando, estaba muy cómodo y uno cuando está cómodo en un trabajo deja de hacerse ese challenge de cambiar. Pero bueno, una vez que hice ese cambio, realmente todo fue para mejor y hoy estoy muy contento con cómo estoy. Creo que podría haber hecho ese cambio antes y hubiese estado
tendría más experiencia que la que hoy tengo a la hora de ponerme a programar y presentarme un trabajo o hacer lo que hago. Pero bueno, no es algo tan grande. Un detalle, digamos. Es un detalle, tal cual. Estamos hablando de años de diferencia, 1 o 2 años quizás. Y para cerrar, yo tengo una duda que a mí me llegó un rumor de una anécdota con el CEO de Kelsoft. Dijeron que vos eras muy de anotar todo, muy, muy prolijo. ¿Puede ser? Sí, no recuerdo específicamente cuál anécdota estás refiriéndote, pero sí, yo anoto todo. Todo está anotado y si es un texto va a ser un Word y si es con números va a ser un Excel y yo soy el chico del Excel para muchos. Así y que nos sí. llegó que habías anotado, te había mandado un mail haciéndose pasar por el jefe y te pidió cosas que ya no estaban. No, eso va mucho más atrás en el tiempo, no, sí. Me había Eso llegado bien entonces el dato. Esa está perfecta, yo ya me había olvidado de esa, sí, fue muy divertida. Me pidió algo, me mandó el mail y cambió el sender, para los que saben desarrollar, saben de lo que estamos hablando, cambió el sender, cambió el from y puso el nombre de un jefe. Entonces me pidió cosas que yo ya había mandado y yo le contesté diciendo, yo ya te mandé eso. ¿Qué me estás pidiendo? No había sido él. No había sido mi jefe el que lo había pedido. Había sido el CEO de Kelsoft que se hizo el vivo conmigo. No me imagino tus nervios en ese momento. Y no, la verdad que yo me tomo muy en serio algunas cosas, así que estaba bastante nervioso. Estaba seguro de lo que habías hecho. Pero yo estaba seguro de lo que había hecho y que estaba bien. No tenía cómo probarlo. Entonces, claro, tal cual, ¿cómo lo probabas? Pero bueno, es divertido, la verdad que siempre hemos pasado muy buenos tiempos con el CEO de Netkel. Bueno, Germán, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer tenerte acá, por toda la buena onda, por toda la buena data. No, muchas gracias a ustedes, fue un placer estar acá y compartir este momento. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.